dar esos detalles. Esto de la pandemia ha sido bastante delicado, difícil, sin embargo, si tú te fijas, en la iglesia queda lo más graneado, ¿no? Queda lo más firme, lo más fijo, digo. El resto se va, ¿no? Y yo digo, siempre Dios cada cierto tiempo mueve en este caso, ¿cómo se llama esto? El colador, por así decirlo, y va quedando lo más grueso, lo más firme. Así que demos gracias al Señor, porque así Dios, para mí, Dios es un Dios reciclador. Yo digo, Dios todo lo recicla, digamos, cuando vivimos momentos críticos, difíciles, angustias, Él lo recicla para bien. Así que es impresionante cómo de una situación terrible Dios te saca una bendición enorme. Es eso, yo quedo muy sorprendido con eso, cómo el Señor, de toda esta situación que hemos estado viviendo en este país, algo bueno, algo muy especial vamos a tener a que vivir o contarle a nuestros más chicos, a los nietos, que todavía no tengo, estoy reclamando por eso, porque todavía no soy abuelo, pero eh, la más preocupada es la mamá, porque dice, ¿cómo voy a ser abuela yo? Ella es más joven, mucho más joven, entonces dice, ¿cómo voy a ser abuela? Yo quiero ser abuelo luego porque no me queda mucho ir en la carretilla, así que necesito ser abuelo, empiezo a reclamar yo. Así que, bien, yo como digo, contento, agradecido, yo quiero ir a la palabra para no atrasarles demasiado, y ahí quiero contarles algunas cositas, algunos detalles, ¿no es cierto? Que dije yo, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? A Raúl. Raúl es un teólogo, es un hombre entendido en la escritura. Este me va a colar, dije yo. Este cabrón me va a colar. Y siempre hemos sido buenos amigos, ¿ah? Todavía me acuerdo que él me recuerda por una predicación allá en Plaza, allá en la iglesia de Chacabuco, allá en la iglesia central, los famosos Anahui. Siempre me molesta por eso, porque le quedó grabado que era un grupo de hombres muy especiales en aquel entonces. Pero bueno, es un buen desafío predicar ante gente que conoce la palabra, que sabe que no le van a meter el dedo en la boca, ¿no? Que son buenos entendidos, son personas que son no solo inteligentes, sino que disciernen, hay que discernir las escrituras, ¿no? Mira, quiero ir a Josué, no sé si usted ya dejó de usar Biblia porque yo estoy usando Biblia, o solamente usa celular, pero yo todavía estoy en la época antigua, yo uso Biblia por ahora. No digo que no uso el celular porque sería mentira, ¿no? Pero sí, de repente quiero usar también la Biblia en papel. Capítulo 5 de Josué, dije yo, ¿cómo lo hago? A ver, el capítulo 5 es muy especial para mí porque muestra un comienzo de algo. Yo creo que, yo creo que los aniversarios tienen que prestarse para eso, para hacer un comienzo de algo, algo muy bueno que va a suceder en el futuro. Nosotros somos hijos del Señor y tenemos que profetizarnos, por así decirlo, una palabra de bendición para la iglesia, para cada uno de ustedes. Y cuando hablo del capítulo 5, usted se da cuenta, voy a tratarlo del 8 o del 6 para adelante para no leerlo completo, porque es bien interesante. Dice así, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejará ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. Pero sin embargo, mira el 7, dice a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, fíjate, los hijos, te fijas, ahí la primera situación que vemos ahí que él los circuncida, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Ya? Y dice el 8, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. O sea, después que hubo la circuncisión, tuvieron que ser sanados. Y ahí también hay otra experiencia bien bonita ahí. Y el 9 dice, Jehová dijo a Josué, he aquí he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Gilgal es un lugar también muy interesante. Y dice,
el 10, a los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Otro detalle ahí, celebraron la Pascua, dice ahí, ¿no? Y a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó, al otro día, el 11 de la Pascua, comieron, ahí, y comieron del fruto de la tierra. Otro antecedente ahí, comieron del fruto de la tierra. En todo caso, yo con todos los años ya soy muy cuadrado para enseñar, ¿no? Al otro día comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el 12, mire aquí, otro acontecimiento, hermanos. El maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Ahí se acabó el maná, hermano, ¿no? Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, y después los versículos siguientes, del 13 al 15, es donde ahí está, es donde está el encuentro que tiene en este caso Josué con el ángel del Señor, en este caso el ángel de Jehová. Entonces yo quiero, hermanos, por favor, que quiero que entiendan un poquito algunos detalles, ¿ya? Primero, hermanos, los hijos de Israel, hermanos, han estado maravillados en el desierto por 40 años. Y Moisés, hermano, ya ha muerto, y de hecho todos los que salieron de Egipto están muertos, excepto Josué y Caleb. ¿Ya? Y esta es ahora una nueva generación de israelitas, que más o menos de 21 años o incluso menos, excepto Josué y Caleb. El resto era pura gente joven, ¿no? Y Josué, hermanos, el ministro de Moisés, es ahora el líder y ha guiado de una manera muy milagrosa a los hijos de Israel a través del río Jordán. Aquí ocurre una cuestión bien interesante. El río Jordán, hermanos, es abierto, igual como se abre el Mar Rojo. De hecho, Dios había causado, hermano, que el río Jordán se dividiera tal como lo había hecho el Mar Rojo 40 años antes. Entonces, cuando salen de Egipto, ¿ya? Y cruzan el Jordán en tierra seca, tal como lo habían hecho en ese entonces, Dios entonces ahora les está mostrando que Él era el mismo, y yo creo que eso tenemos que verlo nosotros. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. De hecho, el Señor no cambia, siempre ha sido el mismo, ¿ya? Así que, hermanos, vemos entonces, hermanos, que llegan a un lugar, de hecho, Jordán, hermanos, significa muerte. Ellos pasan de muerte a vida, ¿no? Eso es lo que pasó con usted. Y llegan a esa ciudad llamada Gilgal, que para mí es muy simbólico porque es un lugar de nuevo comienzo. Aquí simboliza, ¿no es cierto?, el comienzo para un Israel conquistador, un Israel, hermanos, que iba a superar un montón de cosas. Entonces, donde Jehová quita la vergüenza de la esclavitud. Es el lugar de un nuevo comienzo, donde no es tanto de un tema de un carácter territorial, sino de cambios, de giros, de acontecimientos, hermanos, vitales para Israel. De hecho, le llaman el Valle de los Prepucios. Entonces, hermanos, aquí podemos notar, ¿no es cierto?, que es muy interesante que lo vamos identificando con la vida nuestra, porque en el fondo el Antiguo Testamento es muy simbólico y va mostrando todo lo que ocurre hoy día en la época de la gracia. Entonces, ahora estaban acampados en Gilgal, ¿ya? Y ahora, antes de conquistar, porque acuérdense que ellos van entrando, prácticamente están ahí en la boca ahí de la tierra prometida, y tienen que pensar, que comenzar a conquistar, porque esa es la promesa del Señor y es la promesa para ustedes. Conquistar, porque mucho que conquistar, no solo, no solo a las personas, no solo a las nuevas creyentes que van a llegar a la iglesia, sembradores de vida, sino que también había que conquistarse a sí mismo, porque habían cuestiones que tenían que eliminar, que tenían que cortar. Entonces aquí, antes que nada, había que consagrarse. Y eso es muy importante que usted lo tenga en su cabeza. Cuando tú quieres conquistar, hermanos, tienes que consagrarte. De hecho, vemos cómo los hijos que nacen en el desierto, nacen bajo la prueba. Ellos viven bajo las pruebas de sus padres, ¿no es cierto? Y viven, ¿no es cierto? Ellos, cada uno de sus padres, van pereciendo en el desierto porque
era una generación muy desobediente, ¿no? Entonces, de hecho, la circuncisión era una señal. Ahí podemos notar, ¿no es cierto?, en Romanos 11:8, que era una señal para, para los israelitas. Y de hecho vemos que en el Antiguo Testamento era hecha con cuchillo, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento podemos representarlo, que en el Nuevo Testamento, hermanos, es el momento cuando tú aceptaste, usted aceptó a Cristo, cuando Dios le permitió la salvación a su vida, y significa, hermanos, que cortó la vieja naturaleza heredada. Entonces, y también es quitarnos diariamente nuestra inmundicia y la suciedad de nuestra carne. Entonces, hermanos, de hecho, yo he estado, este año, el segundo semestre, yo enseñé un poco de teología 2, y pude ver un poco de soterología y un poco de cristología. Y es muy lindo poder darnos cuenta que Él, cuando nos salva, hermanos, Él nos da un paquete rico, impresionante, muy bello. No sé si me da la impresión, hermano, que yo quedo sorprendido cuando Él nos da un paquete lindo, hermoso, un montón de cosas que podemos observar ahí, como primero nos justificó, hermano, o sea, nos declaró legalmente justos. Y esta declaración de legalmente justo nos ilustra una especie de juzgado, un tribunal de justicia. Fuimos, hermanos, declarados legalmente justos por el poder, por la gracia, por la misericordia del Señor. ¿Te fijas, hermanos? Entonces, ahí podemos notar, hermanos, que también nos da la regeneración. La regeneración, hermano. Una segunda cosa que en el fondo la regeneración tiene que ver, hermanos, con algo, nos ilustra como una casa, ahí como que nos adoptó, nos hizo parte de su casa. Somos sus hijos, ¿te fijas? Y una tercera cosa podría que nos santificó. Y esto de santificar es que nos ilustra también como el templo, podría ilustrarnos el templo, ahí donde ahí nos consagramos, donde nos limpiamos, donde no hay servicio. Ahí te fijas que y aquí nos damos cuenta, hermanos, que hay una cosa por algo el Señor trabaja con nosotros, por algo Él está haciendo la labor con nosotros, por algo Él está limpiándonos, por algo Él está haciendo la obra en nosotros cada día. ¿Para qué? Para que haya un servicio, para que haya un servir consagrados al Señor. Entonces es muy importante esto de consagrarse antes de querer conquistar. Entonces yo les quiero motivar y los quiero entusiasmar, por así decirlo, para que, porque ya están cerca del año que viene, están cerca de una próxima etapa, por así decirlo. Eh, ¿Qué más y qué más rico es disponernos para ir a la conquista, pero consagrados? Entonces, antes que Dios dijera esto, hermanos, había algo que Josué tenía que hacer, esto de conquistar. Ya el versículo 2 dice que en ese momento el Señor le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, le dice, cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. ¿Te fijas? O sea, ahora había que circuncidar a los hijos. Y de hecho, esto es simbólico, hermanos, que antiguamente, ¿no es cierto?, la circuncisión tenía que ver con que tú eras parte del pueblo de Israel cuando tú te circuncidabas, pero en el Nuevo Testamento podemos comprender, hermanos, que él circuncidó nuestro corazón, o sea, quitó nuestra vieja naturaleza. ¿Te fijas? De hecho, la salvación tiene que ver con expiar. Que dice que significa que Él quitó el pecado de nuestra vida. Entonces, aquí hay algunas cosas también que necesitan ser cortadas, necesitan ser quitadas, ¿ya? Hay algunas formas antiguas que traemos nosotros, algunas maneras, algunos estilos de vida que no son apropiadas, que deben eliminarse. ¿Me entiendes? Cuando hablamos entonces de consagrarse, lo primero que hay que hacer, lo primero que hicieron ellos fue circuncidarse, que en el fondo, en el Nuevo Testamento o la iglesia es, hermano, usted aceptó a Cristo, usted tiene al Señor, y por lo tanto Él, hermanos,
exige de su vida que vaya de menos a más, que vaya pareciéndose a Él, cada día pareciéndose más a Él. Entonces, aquí entonces encontramos que hay cosas que tienen que ser cortadas, hay cosas que deben eliminarse, hay algunos obstáculos, hermanos, que muchas veces impiden seguir adelante. Así que necesitamos, ¿no es cierto?, en esta noche hacernos algunos cuchillos afilados y volver a circuncidar, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Señor, yo necesito tomar decisiones en mi vida y necesito eliminar ciertas cosas que han estado haciendo estragos en mi vida. ¿Ok? Entonces, aquí había que buscar para poder conquistar, ¿cierto? Porque lo que venía adelante, ¿qué es lo que era? Venía Jericó, que era una de las ciudades prácticamente imposibles de conquistar. Así que había que buscar entonces, ¿qué cosa? Había que buscar la pureza, había que buscar la santidad y había que buscar la madurez. Porque fíjate que una de las cosas que más sufrimos los ministros, los pastores, que la gente no madura nunca, hermanos. No se cae nunca de la mata. Hay gente impresionante y bueno, cuando vienen estas pruebas, cuando vienen estas situaciones como en este caso lo que estamos viviendo lo que hemos vivido en este año 2020, es que lamentablemente tienen tan poco fundamento que quedan afuera. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes quedara afuera, que ninguno de ustedes fuera al mundo, que ninguno de ustedes retrocediera, hermanos, sino que hay que avanzar. Y en este caso, la clave para ese pueblo, en aquel entonces, había que circuncidar. Lo primero que había que hacer, buscar la pureza, la santidad y la madurez. Entonces, y en este caso, acuérdate, hermanos, que si hablamos de salvación, por ejemplo, la santidad es de dos formas, ¿no? La santidad es imputada y también es práctica, por así decirlo, o es progresiva. Entonces, debe ser perfeccionada. Necesitamos ir perfeccionándonos en santidad. Debe ser desarrollada, ¿ya? Y obviamente llevarla a la madurez. Entonces, ¿cuál es la fuerza, ¿no?, que me hace crecer en santidad? ¿Cuál es la fuerza que me ayuda a mí a ser más apegado a lo que el Señor habla, a lo que el Señor demanda de mí? Es el temor de Dios. El temor de Dios. Nosotros hemos aprendido a amarle, hemos aprendido a tener temor de Dios, respeto, reverencia. ¿No es cierto? ¿Y qué hace que yo crezca en santidad? La limpieza constante. Estoy constantemente analizando mi vida, constantemente, como en el Salmo 19 David decía, líbrame de mi soberbia. Por eso que la cena es muy importante cuando cenamos en nuestra iglesia, cenamos y decimos, ¿a qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda la cena? Es a irse para adentro, inspeccionarse, analizarse y reconocer nuestras faltas. Entonces David reconocía y le decía, líbrame de mi soberbia. Entonces, el poder de Dios se obtiene cuando crecemos en santidad, hermano, cuando vamos creciendo en pureza. Si no aprendemos a consagrarnos, a purificarnos cada día con su palabra, con el Espíritu Santo, nunca habrá victoria. Entonces, de hecho, hermano, la Pascua, cuando ellos tienen que, de hecho, no solo se circuncidan, sino que también practican la Pascua, que hace mucho tiempo que no lo hacían, que yo creo que esto habla de nuestra comunión diaria con Jesús. Él es nuestra Pascua, ¿cierto? Una comunión diaria con Él y que Dios nos ayude a mantenernos en una comunión muy estrecha con Él. Así que tenemos que amar apasionadamente la pureza, porque ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto, que Dios me use poderosamente y que Dios me bendiga ricamente, que podamos conquistar no solo, como dije, personas, no solo predicarle a la gente, que eso siempre, nunca debemos dejar de hacerlo, sino que también mirar a la vieja mujer, al viejo hombre que muchas veces aparece. Por eso es que las pruebas vienen una y otra vez, para que aparezcan de alguna forma, ¿no? Aparezcan y nosotros podamos, ¿no es cierto?, orar al Señor y cortar aquello y decidir que eso se va, sí o sí, se tiene que ir. Entonces, hermanos, eh, Dios estaba diciendo ante los hijos de Israel, esta nueva generación podría salir y ser un ejército para conquistar la tierra y poseer la promesa que él había, o que ya Dios les había dado mucho tiempo a ellos. Pero tenía que haber un corte, ¿entiende?
Entonces, ¿cuáles son las cosas que tienes que cortar en este día? ¿Cuáles son las cosas que tienes que eliminar? ¿Cuáles son, puedes observar cuáles son los obstáculos que están impidiendo, ¿no es cierto?, que haya victoria cada día? Entonces, antes de que pudieran ir a la batalla, tuvieron que darse cuenta, hermanos, que no es por el poder ni la fuerza humana. No es porque yo soy más o menos inteligente, soy más entendido, no, no, esto es un estilo de vida, hermanos. Porque mira, cuando fueron circuncidados, ellos quedaron incapacitados, porque es prácticamente una operación, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos quedaron indefensos prácticamente, entonces tuvieron que depender totalmente de Dios. Tuvieron que aprender que la cosa no es con espada, no es con ejércitos, es con la fe, con la fuerza del Señor. Y tuvieron que depender totalmente de Dios. Por eso tuvieron que quedarse en Gilgal hasta que fueran sanados, dice. Hasta que fueron sanados. Y en el siguiente capítulo, capítulo 6, ellos ya están listos y van a la conquista de Jericó. Pero antes de que eso sucediera, tuvieron que cortar, eliminar algunas cosas. Entonces, aquí, hermanos, yo creo que esto es muy interesante cuando hablamos de esto de circuncidar. De hecho, si usted se fija, eh, la idea de circuncidar a los varones, porque eran los varones, de cortar ese prepucio, ¿no es cierto?, en el miembro del varón, ahí estaba el tracto urinario, hermanos, y es el mismo camino que viajan los espermatozoides en el proceso de reproducción, digamos. Entonces, si este tracto urinario está infectado, la probabilidad de que la descendencia también se infecte. Entonces, hermanos, aquí vemos que había que eliminar de alguna manera, había que eliminar los estímulos dañinos, las células dañadas, o todo aquello que era irritante, y por algo que no pertenecía allí. Por lo tanto, la circuncisión le generaba una mejor higiene, digamos, ¿no? Y cuando lo podemos aplicar esto, nosotros también damos a luz hijos. Estoy hablando en la parte espiritual. Nuestro trabajo, por ejemplo, es hacer discípulos. ¿Y cómo podemos hacer discípulos cuando tenemos una infección espiritual en el tracto urinario, digamos? Cuando nosotros los llamamos testigos y una persona desea ser cambiada y vivir para Dios, sin embargo, a muchos de nosotros nos podrían ver murmurar, por ejemplo. Cuando ya no me cae bien Raulito, no me cae bien cualquiera de ustedes. Murmurar o chismear o vivir en mediocridad. O si le ven, sus hijos espirituales le ven aferrado a las cosas de este mundo. O si somos demasiado perezosos en las cosas del Señor, todavía satisfaciendo los deseos de la carne, o todavía operando en el orgullo que a veces nos aflora, o en el orgullo de la vida. Entonces la semilla que se produce pensará que está bien seguir haciendo esas cosas. Entonces usted es un ejemplo para cada uno de los que va a llegar. Así que, hermanos, esta nueva generación de los hijos de Israel no iba a conquistar Jericó, no iba a poder heredar la tierra prometida hasta que se cortara aquellas cosas que eran indeseables, hasta que fueran circuncidados de sus viejas costumbres. Y esa es la idea, que nosotros, el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a cortar ciertas costumbres que tenemos, ciertas cosas que son dañinas, y que nos volvamos dependientes total y absolutamente del Señor. Eso es lo que Dios anhela y desea, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. De hecho, acuérdense, hermanos, que ellos vienen con sus padres, todos salidos de Egipto, y usted sabe que lo que representa Egipto, esclavitud, idolatría o cautiverio, criatura vieja, naturaleza vieja. Entonces, hermanos, eh, esto cuando no logramos cortarlo, esto nos mantiene atados y nunca nos permite entrar en la tierra prometida, ¿no? Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros obtenemos esto a través de Cristo. Seguro que se puede tener una forma de piedad, muchas veces podemos tener una apariencia de piedad,
y poder practicar las cosas de la iglesia y dar gracias y qué sé yo, pero no vamos a tener el poder de pararnos tan pronto cuando se nos presente una prueba, por ejemplo, ¿ya? Y, y, y- y a veces queremos paralizar las manos, ¿ya? Me llamaba mucho la atención escuchar a Danita, hermanos, que nunca, nunca, nunca se ha detenido. Muchas veces nosotros hemos querido paralizar nuestra vida y decimos que es demasiado difícil, muy difícil, renunciar, y queremos ya dejarlo todo, en lugar de abrocharme, ¿no es cierto?, el cinturón o ceñirse los lomos. Antiguamente se amarraban, ¿no es cierto?, para estar listos para la acción. Y a veces nos comportamos como los 10 espías, hermanos, que entraron en Canaán, ¿ya? Y que regresaron con un informe negativo, porque todavía tenemos la cubierta así como de Egipto a veces, muchas veces, de encima. Así que eso hay que cortarlo en este día. Hay que cortarlo. Necesitamos ser circuncidados, espiritualmente hablando. Y entonces, mira un poquito esto, hermanos. Después de esto, ¿no es cierto?, que se circuncidan, después de esto que celebran la Pascua, ¿ya? Eh, dice que al día siguiente, dice que el maná cesó, en el verso 12, hermanos. Acuérdense que ellos venían, ¿cómo venían sobreviviendo? Venían sobreviviendo con el maná. Así que la provisión diaria de Dios, ya que habían disfrutado durante los últimos 40 años, termina, hermanos, y comenzaron a probar el fruto de la tierra prometida por primera vez. O sea, era el momento, ¿no es cierto?, de dejar de lado la vieja forma de vida, y era hora entonces de cortar algunas cosas en la vida en la vida de ellos. Yo creo que en nosotros es lo mismo. Es el momento de madurar. Fíjate que de alguna manera el maná representaba así como el hijo, es como la guagua que siempre está tomando pecho de la mamá, ¿ya? En su seno materno, hermanos. Y eso habla mucho de inmadurez, habla de ser niños aún. Entonces, aquí ya, cuando se les da la instrucción a Josué, y son circuncidados, en este caso celebran la Pascua, y ahora, hermanos, se les termina la provisión, porque ahora ellos tenían que ir, ¿no es cierto?, y disfrutar, a comenzar a ver el fruto de la tierra prometida, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en esto. De hecho, Mateo 5:29 dice, ¿no? Si tu ojo derecho te deja ocasión de caer, ¿acuerdas de ese versículo? Sácalo, échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O si tu mano también, ¿no es cierto? Entonces, estos hermanos, hermanos, si el Señor me llamó, si el Señor me salvó, y tengo todavía un ojo malo. Por ejemplo, ¿cómo podemos representar el tema del ojo malo? Por ejemplo, si estoy casado y sigo mirando a otra dama de una forma que no corresponde, entonces esto es Egipto, esto es algo que no corresponde. Esto necesita ser circuncidado. Necesito cortarlo, no hablo de arrancarme el ojo natural, ¿no? Pero cortar el comportamiento que estoy practicando. Hay comportamientos que deben ser cortados, porque así no vamos a poder conquistar a nada ni a nadie. Así que, hermanos, mientras sigamos operando en esa vieja naturaleza, ¿ya? Hermanos, no vamos a poder avanzar. De hecho, el versículo, ¿no es cierto? Hay un versículo que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que cortar aquí varias cositas es muy clave, hermanos, para empezar a tener victoria cada día en nuestra vida. Entonces, y de hecho, si hablamos un poquito de la mano derecha, si tu mano derecha te deja ocasión de caer, córtala, dice. Entonces la mano derecha también simboliza un poco el poder y la autoridad. Si el pecado todavía tiene control en mi vida, si el pecado todavía tiene autoridad en mi vida, si todavía voy o hago cosas que no corresponden, hay que cortarlo, necesito sacarlo, eliminarlo. Así que, hermano, Dios ha quitado el aprobio del pecado de tu vida. Dios te
lavó, te limpió, te justificó, te declaró legalmente justo, ¿cierto? Te regeneró, te santificó. Por lo tanto, hermanos, gracias a Dios, porque cuando Cristo murió en el Calvario, ya todos mis pecados fueron perdonados. Pero ahora depende de cada uno de nosotros, de ir eliminando algunas cosas, asegurándonos que sean cortadas, que sean eliminadas, porque ya no somos esclavos, somos libres, y Él, ¿no es cierto?, nos dio libertad para tomar decisiones. Así que, Señor, dígale en esta noche, Señor, si hay algo en mí que no esté de acuerdo a tu plan, a tu voluntad, a la palabra del Señor, ayúdame a cortarla, a eliminarla de una vez por todas. Entonces quiero finalizar en esto, hermanos. Quiero hacer un repaso así de este capítulo 5, hermanos. Cuando hablamos entonces de la circuncisión, cortamos aquello que nos impide avanzar. Cuando hablamos de la Pascua, vivir cerca y en comunión con Cristo. Y también cuando comieron del fruto de la tierra, ¿no es cierto? Ya se acabó la leche, hermanos. Ya no, cuidado con caer en el infantilismo, que es un problema, ¿no? Que siempre se mantienen pequeños, que siempre hay que alimentarlos, ¿no? Si no, no, usted tiene que crecer, avanzar y usted comenzar a alimentar a otros más chicos. Entonces ahora comienza el alimento sólido, porque eso nos hace bien. Y obviamente veo ya al final, hermanos, veo la actitud de Josué en los versículos 13 en adelante, que no los leí, pero ustedes lo pueden mirar ahí, del 13 al 15, hermanos. Vemos cómo Josué, hermanos, él cae en adoración. Dice que se postra ante esta aparición que tuvo. Él muestra la adoración, porque él es el jefe. El Señor es el jefe, no, nos unimos a él en pureza. Vemos también el verso 14, la rendición, cómo Josué se rinde a este personaje, ¿no? Y vemos también en el verso 15 la comprensión de la santidad del Señor. Él comprende porque a él le dice, mira, quítate el calzado porque el lugar que tú estás aquí es santo. Y aquí vemos, hermanos, que cuando comprendemos eso, que estamos viviendo en Cristo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que hay tremenda bendición para nuestra vida, y hermanos, y en sus terrenos, en sus manos, nadie te puede tocar, nadie puede hacer nada en contra de usted, porque usted, hermanos, entiende y comprende que está viviendo bajo los parámetros del Señor. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que, hermano, que es muy interesante, ¿no es cierto?, que podamos analizar esto y podamos orar al Señor y decir, Señor, yo necesito cambiar algunas cosas, necesito cortar algunas cosas, necesito avanzar porque hay una orden, hay que conquistar, hay mucho que conquistar todavía y en este caso quizás no lo estoy haciendo tan bien como yo quisiera. Así que yo les desafío, hermanos, en esta noche, en un celebrar un aniversario simbólico, ¿cierto? Pero muy, muy, muy interesante, con mucha comida espiritual, diría yo, donde ustedes cuentan sus experiencias, ustedes están diciendo, hermanos, lo que Cristo ha hecho con sus vidas, pero todavía el largo camino les resta, chiquillos. Todavía hay harto que caminar, todavía hay harto que seguir. Así que póngase en su firme, ¿no es cierto? Y vaya analizándose, porque en el fondo, mire, somos muy buenos para ver la paja del ojo ajeno, pero no miramos a nosotros. Aprenda a mirarse a usted mismo y diga, Señor, esto no está bien. Yo creo que, ¿sabe por qué yo me enamoré de mi Alejandra? Le cuento ese detalle. Porque ella es muy radical, de repente tengo dramas con ella, porque es muy radical. Yo quiero así, quiero así como, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto de Raulito? Esto de relativizar, podría ser, ¿está bien dicho? Así como, no, así, podría ser, podría no, podría no. No es, dice, no, lo que no es no. Ella es muy radical. Entonces, ahí yo digo, yo tengo que aprender de mi mujer, porque no puedo, hay cosas que no se pueden, hay cosas que no se pueden y punto. Así que yo les voy a pedir, hermanos, orar al Señor en esta noche. ¿Qué tal si oran conmigo?
un ratito, inclinan su rostro y pueden repasar un poco el mensaje, ¿no? Señor, gracias por este capítulo 5, donde podemos ver y observar, Señor, cómo tú preparas a una nueva generación, donde, Señor, allí les enseñas, Señor, que sin santidad nadie puede ver al Señor, si no hay consagración no hay conquista, si no cortamos ciertas cosas, Señor, no avanzamos, si no aprendemos a comer comida sólida, tampoco vamos a crecer. Señor, enséñanos, ayúdanos a poder digerir esto y poder tomar decisiones, Señor. Que podamos ser una iglesia de avanzada, una iglesia efectiva, una iglesia, Señor, que sea conquistadora, que ame a sus hermanos, que ame a sus pastores, que no esté con asuntos raros entre medio. Señor, ayúdanos a ser una iglesia sana, una iglesia rica en bendición. Yo te ruego por esta iglesia, Sembradores de Vida, por un año más que han cumplido, Señor, y que puedan seguir cumpliendo muchos más. Y que tu propósito sea cumplido en sus vidas y que ellos sean productivos, hombres y mujeres productivos, que avancen con fuerza por el temor de Dios, en el temor de Dios y obviamente en el Espíritu Santo de Dios. Gracias, papito amado, por esta oportunidad que me has dado y gracias por la bendición de poder ser escuchado por mis hermanos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Con todo el cariño que ustedes me merecen, me despido de ustedes, agradeciendo al Señor la oportunidad que me han concedido. Bendiciones, Raulito. Amén, bendiciones, Pastor Tito, una bendición tenerlo con nosotros y compartir la palabra.